Bien, gracias. Estamos otra vez en Juan, estamos en Juan 5:31. Recuerden, la semana pasada vimos que Cristo se hace uno con Dios. Cristo básicamente les dice a los judíos que Él viene de parte de Dios y que Él es Dios. Eso ya se vio como con mucho detenimiento en el estudio pasado. Recuerden que Juan está tratando siempre el tema de la credulidad y de la incredulidad. Está tratando el tema de los que creen en Jesús y de los que no creen en Jesús. Y recuerden, Juan selecciona varios milagros, 8 milagros, para demostrar que Cristo es quien Él dice que es. Entonces, una vez que Cristo les dice que Él viene de parte de Dios, sigue en el 31, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. O sea, si solamente se quedara esto en lo que yo digo, pues no tendría mucho sentido, pero hay otro que también da testimonio de mí. Recuerden que la ley judía requería por lo menos 2 testigos que concordaran para resolver cualquier situación. Un testigo no era suficiente, ni en la ley judía, ni en México hoy, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Tienen que haber por lo menos 2 testigos, ¿ok? Entonces Cristo dice, el testimonio que yo doy no es el mío, hay otro que también da testimonio sobre mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio sobre mí, acerca de mí, fue cierto. Entonces, primer testigo, Juan el Bautista. No lo digo yo, lo dijo Juan el Bautista, a quien ustedes conocen mucho, muy bien. Incluso ustedes enviaron gente para preguntarle cosas a Juan. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. No es que yo necesite que un ser humano dé testimonio de mi divinidad. Sin embargo, quiero que ustedes estén, pero bien seguros de que yo soy quien digo que soy, y al creer en mí, entonces tengan vida eterna. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros, segundo testigo de Jesús. Dice, Juan era súper importante, pero ¿qué crees? Tengo uno mucho más importante, mis milagros, mis enseñanzas. En los profetas estaba claramente establecido las señales que el Mesías llevaría a cabo. Los ciegos van a ver, los mudos van a hablar, los sordos van a oír, los cojos van a caminar. Entonces, mis milagros y mis enseñanzas también dan testimonio de mí. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Mis milagros son la manera en la cual Dios me está identificando como su Mesías. Recuerden que ya vimos y hemos visto que los milagros tenían un papel fundamental, tanto, se me fue, perdón, que los milagros tenían un papel fundamental en todo el recorrido de la fe cristiana, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Las personas que hacían los milagros con la intención de ser identificados como personas que venían de parte de Dios, y entonces tú las tenías que escuchar. Entonces Cristo dice, ya llevo 2 testigos, Juan el Bautista y mis milagros. Con estos 2 testigos sería suficiente para que ustedes me creyeran. ¿Ok? Porque el Padre me dio estas obras y milagros para que probara que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mi tercer testigo. No solo Juan el Bautista, no solo mis milagros y mis enseñanzas, el Padre mismo dio testimonio de mí. Recuerdan cuando Jesús está con Juan en su ordenación como sacerdote, su bautismo, hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él escúchenlo. Entonces el Padre está dando también testimonio de mí. Ya van 3, es un testimonio fuerte. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Pero ¿sabes qué? Al final del día, al no creer en mí, ustedes lo que demuestran, aunque crean que son judíos, es que tampoco conocen a Dios. ¿Ok? No, o sea, no conocen a Dios y por eso no creen en mí, porque yo fui enviado por el Padre, quien da también testimonio de mí. Entonces Cristo dice, el tema no es que no haya testigos suficientes, el tema es que ustedes son duros de corazón. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. O sea, y es verdad, si tú estudias las escrituras vas a descubrir cómo tener vida eterna. Pero Cristo dice, pero las escrituras me señalan a mí. Cuarto testigo, quinto testigo, creo que va cuarto.
Cuarto testigo, las escrituras también me están señalando a mí. Si ustedes estudian las escrituras para saber cómo ser salvos, tendrían que entender que las escrituras me identifican a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. No es un problema intelectual, no es un problema de que no tienen suficientes evidencias, es un problema moral, es un problema de incredulidad. Aún con todos los testigos que ya están acá y que les dije que están acá hablando a mi favor, ustedes se niegan a recibir la vida que yo tengo para ustedes. La aprobación de ustedes no significa nada nada para mí. No es como que yo estoy necesitado de que ustedes me aprueben, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Ustedes no pertenecen a Dios. Ustedes no son parte del pueblo de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Mi Padre me envió y ustedes me rechazaron. Eso quiere decir que también rechazan a mi Padre. Sin embargo, si otros vienen en su nombre propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Cuando les llega algún falso maestro, falso profeta, ustedes con gusto lo reciben. Pero cuando viene el verdadero Mesías enviado por el Padre, ustedes lo rechazan. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Dice, ustedes al final del día, lo único que buscan es la honra de los hombres. No les interesa ni agradar a Dios, ni obedecer a Dios, porque si les interesara, habrían creído en mí, porque Él dio testimonio de mí, y yo vengo de parte de Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Ustedes que descansan tanto en la ley y se jactan tanto de la ley, no se preocupen, quien presentará los cargos contra su incredulidad es el mismo Moisés. Sí, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. Recuerden, ellos están buscando justificarse por medio de la ley. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Ustedes se jactan en la ley de Moisés, pero Moisés va a ser quien presente los cargos contra todos ustedes por su incredulidad, porque él escribió de mí, él sabía que yo venía. Y si ustedes realmente le creen a Moisés, me creen a mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? O sea, en realidad, cuando no creen en mí, están demostrando que tampoco creen en lo que Moisés dijo. ¿Y dónde escribió Moisés sobre Cristo? Deuteronomio, creo que 18, 15. Aquí está. Dice que Moisés está, recuerden, en Deuteronomio está Moisés repitiendo la ley a la segunda generación que está a punto de entrar a Jericó, ¿ok? Para conquistar la tierra prometida. El Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, ¿ok? Y luego el 18, levantaré un profeta como tú de entre tus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. ¿Ok? Entonces, al final del día, Cristo dice, Moisés habló de mí. Moisés habló de mí y ustedes que dicen que se jactan en Moisés y que solo escuchan a Moisés, en realidad no le creen a Moisés, porque si le creyeran a Moisés, creerían en él. Es lo que Cristo les está diciendo. Recuerdan, Juan siempre está contrastando en su evangelio la fe con la incredulidad, la fe con la incredulidad, y aquí demuestra con 4 testigos que el problema no es la falta de evidencia o de certezas, sino es un problema moral que se llama pecado y es tú no quieres creer. Capítulo 6, rapidísimo. Después que Jesús termina con este diálogo, cruza, vamos al otro lado del mar de Galilea. Recuerden que están en la región donde él creció y todo esto. También conocido como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Cristo está, recuerden, sanando enfermos. La gente lo está siguiendo por olas de personas. ¿Por qué? Porque están viendo los milagros y les interesa lo que está haciendo. Por aquí tienes a una persona que cuando estás enferma te cura y no tienes que gastar en médicos. Entonces Jesús dice que subió a una colina, se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro.
Entonces él está ahí sentado con sus discípulos, la gente le está siguiendo y de repente ve que viene una multitud. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Noten, vamos a ver en este mismo capítulo 6 que Jesús sabe que no lo siguen porque tienen verdadera fe en él. Esta gente lo está siguiendo por los beneficios que obtiene de Jesús, en este caso, sanidades. Sin embargo, Jesús se compadece de la gente y dice, ¿dónde podemos comprar alimento para toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él está a punto de hacer un milagro, es un milagro que todos conocemos. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Es muchísima gente, no nos alcanzaría el dinero. Jesús ya sabía lo que estaba por hacer. Entonces habló a Andrés, el hermano de Simón Pedro, Andrés habló, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Aquí hay alguien que tiene pues, un poquito de comida nada más, pero esto no nos sirve para toda la gente que está acá. Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Nada más los hombres eran 5,000. Generalmente iban con esposas, generalmente iban con hijos. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Entonces él toma los panes, da gracias a Dios por lo que tiene en este momento y empieza a distribuirlo, tanto los panes como los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Jesús multiplicó la comida, es un milagro que ya sabemos. Es un milagro que ya sabemos. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces, los discípulos no solo están viendo que una multitud de solo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comió con eso poquito, sino aparte comieron hasta saciarse y además sobró. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. Esto es un milagro y es otro de los milagros que Juan escoge para mostrarnos la deidad de Cristo. La gente al ver este milagro que Jesús hizo exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos, y esta es la referencia que les leí en este momento, me parece. Sí, un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él tienes que oír. Pues la gente aparentemente muestra fe en Jesucristo al ver este milagro de la multiplicación de los, pues del pan y de los peces. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos, la multitud entonces ven que Jesús multiplica la comida y están dispuestos a ¿qué? A nombrarlo y coronarlo rey a la fuerza. Dice Jesús que se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Por qué la gente por qué la gente querría hacerlo rey? Por aquí tienes a un hombre que ya no solo te sana enfermedades, sino te da de comer sin trabajar, te multiplica la comida. Oye, pues que sea nuestro rey y ya la hicimos. ¿Por qué? Porque estas personas están buscando los beneficios externos de Cristo. No están buscando a Cristo. ¿Ok? Luego aquí hay muchos principios y no voy a detenerme en todos, pero noten que al final aquí hay un principio, es lo poco que tú tengas para darle a Dios como servicio, Dios lo puede multiplicar en sus manos. ¿Okay? O sea, no es como que tú tienes que tener muchísimo que darle a Dios en el servicio para su reino, sino lo poco que tú haces. Si lo haces desde una vida piadosa y un corazón correcto, Dios lo puede multiplicar como no tienes idea, pero bueno, ese es un principio que también está por acá. Luego, después de multiplicar los panes, al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron, pues a donde movemos, orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había regresado, subieron a la barca y comenzaron a cruzar donde volvemos el lago, rumbo a Capernaum. Entonces, una vez que se multiplica todo esto, ellos están esperando a Jesús, ven que Jesús pues no llega, entonces ellos cruzan solitos en su barca. Poco después se levantó un viento fuerte sobre todos ellos y el mar se agitó mucho. Dice que habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Otro milagro que Juan está poniendo, porque los seres humanos no podemos caminar sobre el agua. Pero aquí tienes a un hombre
que sí lo puede hacer, porque es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y lo está haciendo en el poder del Espíritu Santo, que es como Jesús realiza sus milagros. Entonces ven a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca y estaban aterrados, estaban mucho más aterrados por lo que estaban viendo que por la tormenta. Pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Acá, déjame ver la referencia que nos pone, es lo que les iba a comentar. Esta traducción no es muy afortunada, no es muy afortunada, ¿ok? Porque lo que realmente está diciendo en griego es, el yo soy está aquí, o yo soy. Entonces, cuando lo ven y tienen como que mucho miedo, Cristo solo les dice, yo soy. ¿A qué nos recuerda esta expresión de yo soy? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? A Jehová. ¿Y dónde pasó esto? En el Éxodo, ¿no? Con Moisés. Exactamente, cuando está con Moisés y le pregunta por su nombre y Dios dice, yo soy el que soy. Entonces, cuando Cristo aquí dice yo soy, Cristo está usando el nombre de Dios para atribuírselo a él. Por eso es que este libro es un libro totalmente enfocado en mostrar la divinidad de Jesús. Jesús dice yo soy. Él está tomando el nombre de Dios y dice yo soy y se lo pone él mismo. Entonces, lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Entonces, un gran milagro. Aquí hay dos milagros seguiditos. Primero multiplica los panes, los peces, luego camina sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado del otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Entonces, hay gente que se quedó acá, vieron que los discípulos se fueron en una barca y Jesús no fue con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor dice que bendijo el pan y la gente comió. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el agua hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. O sea, la gente dijo, a ver, yo vi que los discípulos se fueron en un barco, Jesús no se subió, pero ya no están ni los discípulos ni Jesús. Entonces toman ellos sus barcos y empiezan a cruzar para ir a buscar a Jesús, porque recuerden, ellos quieren los beneficios de Jesús. Lo encontraron, vamos al otro lado, en el agua y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, cuando llegan cruzando en sus barcas, ven que Jesús está allá, pero ellos saben que no se subió con los discípulos en el barco. Entonces le preguntan, oye, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo le hiciste? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, es decir, no han entendido el propósito de los milagros que yo hice delante de ustedes. Denme un momento, por favor. Denme un momentito, ¿eh? Ya, disculpen. Bueno, entonces dice, ustedes no han entendido los propósitos de los milagros. Ustedes están conmigo porque quieren que les dé de comer. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. No pongan su atención en esta tierra. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Ustedes me están buscando por la razón equivocada. En lugar de estar buscándome por la vida eterna que les ofrezco, me están buscando por la comida que perece. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Recuerden, yo vengo de parte de Dios y Dios ha dado testimonio de mi deidad. Y entonces le contestan,
nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Oye, fíjate que estos milagros que haces, pues están buenos. También queremos hacer todas estas obras de Dios. Dinos qué tenemos que hacer. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Cristo les dijo, Dios no les está llamando a hacer milagros, señores. Lo único que tienen que hacer es creer en mí. Eso es lo único que Dios espera de ustedes. Y es lo único que Dios espera de nosotros. Ya lo hemos hablado antes, no, Dios no mandó a los cristianos en general a que hagan milagros, no pueden, no tenemos ese poder. Los milagros están reservados para los apóstoles y para algunos profetas en la Biblia y nada más. ¿Por qué? Porque eran señales que los identificaban como mensajeros de Dios cuando estaban escribiendo la Biblia. Tenían un propósito. ¿Ok? Y a nosotros Dios no nos ha mandado que se hagan milagros, sino que creamos en Jesús, quien hizo los milagros. Entonces, Cristo les corrige y les dice, ustedes solo tienen que creer en mí. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Notemos el corazón perverso del hombre. Esta es la gente que acaba de comer con los 5 panes y los 2 peces. Esta es la gente que acaba de ver el milagro, que acaba de entender que Jesús caminó sobre el agua porque no se subió al barco. Han visto sus milagros, han visto sus sanidades. Dice, a ver, si quieres que creamos en ti, muéstranos un milagro. ¿Qué puedes hacer? A ver, dinos, ¿qué puedes hacer? A ver cómo nos puedes impresionar. Después de todo, digo, ¿quieres saber un verdadero milagro, Jesús? Nuestros antepasados comieron el maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen que Moisés les dio a comer pan del cielo. Ese sí es un milagro. Estaban ahí en el desierto donde no crecía nada y les llovía pan y Moisés les dio pan del cielo. A ver qué puedes hacer tú. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Uno, no se confundan, esto nada tiene que ver con Moisés. Quien les mandó pan del cielo fue Dios y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Es decir, el maná era un tipo, era una sombra del verdadero pan que descendería del cielo para dar vida al mundo y ese pan soy yo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Oye, si tienes ese pan que desciende del cielo, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque es justo lo que estamos buscando, comida gratis. Cristo ya les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Oye, por favor, danos ese pan todos los días, ya no tengo que gastar en comida. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. Ellos no entienden que Jesús está refiriéndose a él. Yo soy ese pan de vida, yo soy ese pan que desciende del cielo que da vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el que sacia el alma del ser humano. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. A pesar de que ustedes ya han visto mis milagros y me han visto a mí físicamente, siguen sin creer en mí. No les puedo dar ese pan porque no es un pan físico, ese pan soy yo. Sin embargo, esto es importante, 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Esta frase es trascendental para nuestra comprensión de la Biblia. Ustedes que me han visto no han creído en mí, pero, sin embargo, hay algunos que el Padre en pasado me ha dado, esto ya sucedió, y esos que el Padre me ha dado son los que vendrán a mí, y cuando vengan a mí, yo no los voy a rechazar jamás. Noten que los que están viniendo a Cristo son los que el Padre previamente le dio. Esto nos muestra otra vez, y ya leímos Romanos, que Dios elige a quien salvar antes de la fundación del mundo, sin preguntarnos nada, sin considerar quiénes íbamos a ser. Él de su sola y soberana voluntad eligió un grupo de personas para salvar y ese grupo de personas son el grupo de personas que el Padre le dio a Cristo y estas personas que el Padre le dio a Cristo son las personas que sí van a creer en él. Y cuando vengan a Cristo,
Cristo nunca los rechazará. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. ¿Y saben por qué no los voy a rechazar? Uno, porque la voluntad de Dios es que los que Él me ha dado se salven. La voluntad de Dios es que los que Él me ha dado se salven. Así que yo vengo a hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad, que al final su voluntad es la misma que la de Dios, pero está enfatizando que, o sea, cuál es la voluntad de Dios para el grupo de personas que ya previamente le ha dado. Y la voluntad de Dios, y lo aclara, es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio. Escuchen esto, Dios quiere que nadie de todos los que Él previamente le dio a Cristo se pierda, sino que lo resucite en el día final. Pregunta, ¿cómo puede entonces alguien que ha sido cristiano perder su salvación? Porque Dios ha garantizado que Cristo no perderá ni a uno solo, y lo dice ni a uno solo, de todos los que el Padre ya previamente le dio a Cristo, sino todas estas personas van a ser resucitadas en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Otra vez Cristo se pone en el papel de Dios, en el papel de Salvador, en el papel de yo puedo dar vida, y sobre todo les está aclarando, ustedes no creen en mí porque ustedes no son de este grupo de personas. Porque este grupo que el Padre me dio, ni uno solo se va a perder, todos van a ser resucitados al final, para gloria. Porque lo que mi Padre quiere es que los que Él me dio vean a su Hijo y crean en Él y tengan vida eterna. Y entonces serán resucitados en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo. Aquí la gente ya no está contenta, porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Pero este cuate está loco. Nosotros sabemos quiénes son sus papás y lo vimos desde chiquito. ¿De dónde saca que Él desciende del cielo? Ya la gente se está molestando. Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije. Y esta frase, es que Juan es un evangelio calvinista 100%, pues nadie puede venir a mí. No, o sea, no quiero que se quejen por lo que les dije, quiero que entiendan esto. Nadie, y nadie es absolutamente nadie, puede venir a mí, a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y aquí en griego dice, a menos que el Padre no lo arrastre hacia mí. Entonces, noten, esto nada tiene que ver, como dicen los arminianos, nada tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano para decidir. El ser humano no tiene libre albedrío, el ser humano es un esclavo del pecado, su voluntad está vendida al pecado. Cuando Dios le regenera soberanamente, entonces Dios le da fe y le da arrepentimiento y Dios le lleva a Cristo Jesús. Y claro que tú vas porque quieres, pero no quieres porque porque ese deseo vino de ti, sino Dios te lo dio. Por eso dice, nadie puede venir a mí a menos que no me lo traiga el Padre, quien me envió otra vez. Y entonces esta persona que el Padre me trae, yo lo voy a resucitar al día final. Entonces no es posible venir a Jesús si Dios no te eligió para salvación. Así de sencillo. Ahora, ¿tú quieres venir a Jesús? Ven a Jesús. Eso está demostrando la obra de gracia de Dios en tu vida. Tú no quieres venir a Jesús, entonces ¿de qué te quejas? ¿Quieres venir a Jesús? Ven. Si no quieres venir a Jesús, pues no digas nada. Pero nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre no lo arrastre. Y eso es lo que Jesús dice de manera muy, muy clara y muy categórica. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Si alguien es realmente de Dios, si alguien pertenece a Dios, va a venir a mí. No es que alguien haya visto al Padre. Y no me estoy refiriendo que fueron como la clase con el Padre y el Padre les está dando clase ahí presencial, sino si escuchan la voz del Padre, van a venir a mí. Y Cristo dice, solamente yo lo he visto. Y esto todavía está más fuerte para ellos. El que Dios envió. ¿Saben quién ha visto a Dios? Yo.
Así que si ustedes realmente pertenecen a Dios y escuchan a Dios, van a venir a mí. Y si no vienen a mí es porque el Padre no los envió, es porque el Padre no los arrastra. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Cree. ¿Cree en quién? En Jesucristo. Eso es todo. Solo tienes que creer. No puedes creer si Dios no te da la fe, porque esa fe no la tienes tú. Tú eres responsable por tu incredulidad. Totalmente es tu pecado. Dios recibe la gloria cuando tú crees porque Él te la dio. Es una paradoja. Dios es soberano, el hombre es responsable. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan de vida que ustedes creen que no soy, que ustedes creen que no descendió del cielo. Sí, yo soy. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Ese gran milagro que fue, pues sí, un milagro que ustedes apelan, ¿no? Pues que creen que el pan que ellos comieron no fue suficiente para que los mantuviera vivos por siempre, sino si murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Y aquí desde luego se refiere a la muerte espiritual. El que esté unido a mí, el que se apropie de mi sacrificio, nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan, todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces yo soy ese pan que desciende del cielo, y el que coma de este pan no morirá jamás, tendrá vida eterna, vivirá para siempre. Y metafóricamente Cristo dice, este pan es mi cuerpo, este pan es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Se preguntaban. No entendían que Cristo estaba hablando de manera metafórica. Cristo no está hablando de canibalismo. Por cierto, gracias a este pasaje es que los romanos acusaban a los cristianos de caníbales. ¿Ok? Pero nada tenía que ver esto con comer la carne literalmente de Cristo. Cristo está hablando en metáfora. ¿Ok? Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, ya les sube un escalón más, porque beber sangre estaba prohibido en la ley. Pero otra vez Cristo no les está hablando de un beber sangre literal. Por eso es que esto nada tiene que ver con la comunión, con la Eucaristía, porque de aquí los católicos sacan su doctrina de la transubstanciación. Es decir, que en el momento de la misa, el vino y el pan se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Eso no es cierto. Aquí no está hablando de la comunión, aquí está refiriéndose al compromiso que se debe asumir con Cristo de apropiarnos de su sacrificio por fe, porque el énfasis está puesto en creer, en la fe. Entonces, por eso Jesús les dijo otra vez, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. La promesa para el creyente, la promesa para el que pone su fe en Jesús es que será resucitado para gloria en el día final. Es decir, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser salvos, vamos a tener vida eterna, que es lo que Dios demanda, que comamos la carne y bebamos la sangre de Cristo, y eso significa que nos apropiemos de su sacrificio por fe. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Todo el que se apropia de mi sacrificio por fe está unido a mí. Por eso es que yo permanezco en él y él permanece en mí. Y esta doctrina ya la aprendimos en Romanos, que es nuestra unión con Cristo, la que es la fuente y el canal de todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy la fuente de tu vida. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. Otra vez se lo repite, el maná era un tipo, yo soy la sustancia. El maná era un tipo, yo soy el antitipo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados que comieron el maná, sino que vivirá para siempre. Así que, señores, esto es mucho más grande que el maná que sus antepasados comieron, porque ellos murieron físicamente y espiritualmente también, porque murieron muchos en sus pecados, con todo y que comieron el pan que cayó del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo, y el que coma mi carne y beba mi sangre, es decir, el que se apropia de mi sacrificio por fe, vivirá para siempre. Eso es lo que ustedes deberían de estar buscando, y no solamente el pan que les multiplico y las enfermedades que les hago. Jesús dijo estas cosas mientras
mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? O sea, este hombre nos está pidiendo demasiado. ¿Me explico? El compromiso que está pidiendo es mucho. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Dice, ¿ustedes siguen ofendidos y están escandalizados? Porque les dije que yo soy el pan que descendió del cielo y ustedes dicen que no, que ustedes conocen a mis padres. ¿Qué pasaría si me ven subir al cielo de donde vine? Estarían ahí realmente ofendidos. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Entonces Cristo dice, señores, se ofenderían más cuando me vean ir al cielo otra vez. Y solo quiero que entiendan algo. Esta vida eterna viene como una obra del Espíritu Santo de Dios, no de sus esfuerzos humanos. Otra vez, nada tiene que ver que yo sí fui muy inteligente para ser cristiano. Si tú le preguntas a las personas que rechazan la soberanía de Dios en la salvación, porque ellos son cristianos y sus vecinos no, te van a tener que decir algo como que porque yo sí creí y él no, y cuando le sigues presionando, porque van a tener que salir con yo sí fui mejor, yo sí fui más inteligente. Nada tiene que ver. Dios te regenera de manera soberana. Eres un cadáver espiritual, como dice Pablo en Efesios, eres un cadáver espiritual. Dios te da vida, Dios te da fe, Dios te da arrepentimiento, y es en la regeneración donde tú no tienes nada que ver, donde estas gracias evangélicas surgen y entonces puedes creer y el Espíritu te da vida eterna. Y Cristo les reafirma y les enfatiza que las palabras que él ha hablado, todo lo que les ha dicho, son espíritu y son vida. Ahí está la vida eterna. Dice, pero algunos de ustedes todavía no me creen. Otra vez el problema de la fe y de la incredulidad que está contrastando Juan. Y dice que Jesús sabía desde un principio, no es como que lo engañaban. ¿Quiénes eran los que no creían? Jesús sabía que había gente que era falso creyente ahí. Y también sabía quién lo traicionaría. Y está refiriendo aquí en este caso a Judas. Entonces Cristo les reafirma, esto no depende de ustedes. Por esta razón, por su incredulidad, yo les dije que no puede nadie venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Espero que, con este capítulo les quede claro que no depende de la iniciativa humana. Por eso Pablo dice en Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Así que nadie puede venir a Dios. Tú no puedes venir a Dios si el Padre no te entregó primero a Cristo. Si eres creyente es porque eres parte del pueblo elegido por Dios. Pero ahí donde alguien no haya sido elegido por Dios, jamás podrá creer en Cristo. Eso es injusto. Pablo dice, cállate, ser humano, no discutas con Dios, pero la realidad es que no, porque claro que no puede venir a él, pero tampoco quiere. Entonces, otra vez, la gran paradoja de las Escrituras, Dios es soberano, el hombre es responsable. Y a partir de ese momento donde Cristo como que levanta, perdón, como que levanta la vara y el requisito para ser su discípulo a un compromiso supremo con él. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Gracias, no es lo que estoy buscando, no me interesa este tema, yo nada más venía por la comida gratis. Ya, güey. Y Cristo se los dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. O sea, no es como que lo tomaron por sorpresa, simplemente se dan cuenta de que en realidad no les interesa lo que Jesús les está dando, que es ¿qué? Vida eterna. Oye, ¿de verdad no te interesa la vida eterna? No les puede interesar, ¿sabes por qué? Porque el Padre no los envió. Y porque estamos tan podridos en nuestro pecado, que a menos que Dios nos regenere, nosotros también rechazaríamos a Cristo. No es como que nosotros somos mejor que estos judíos incrédulos.
Si tú estás aquí hoy y tú te mientas y tú te llamas cristiano, es porque Dios te ha dado fe y Dios te ha dado arrepentimiento para creer en su Hijo. Así que la gloria es para Él, no porque tú eres más inteligente que tu vecino que no creyó. Si Dios no te hubiera regenerado soberanamente, tú serías estos judíos incrédulos que le dicen, gracias, no me interesa, yo venía por la comida gratis. Y hoy hay mucha gente en el mundo pseudo cristiano, principalmente en la denominación carismática, que es donde siempre están exagerando los temas de los pseudomilagros, todo esto, donde la gente está buscando a Dios entre comillas, porque tampoco es el Dios de la Biblia, pero está buscando a Dios por su milagro, por su sanidad, por es que te va a prosperar, te va a dar un Mercedes, te va a dar una mansión. Eso es blasfemia y eso es basura. Esto es lo mismo que está pasando aquí, nada más que en el siglo XXI. Así que esta gente se apartó de él y lo abandonó. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Entonces muchos de sus discípulos empiezan a retirarse, se empiezan a ir, empiezan a dejar a Jesús, empiezan a dejar solo a Jesús. Entonces Cristo se voltea con los 12 que serán sus apóstoles y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? Quiero que noten algo. En todo este contexto y en todo este pasaje, Jesús no es como que está buscando estrategias para que la gente se quede. Incluso lo que parece es lo contrario. Jesús les está hablando con tal verdad que sabe que se van a ir y no parece importarle. Si tú hoy tienes a un predicador que de repente está predicando y de repente el 90% de los congregantes se levantan y se van, mucha gente diría, qué fracaso de predicador. Vamos, este es Cristo. Eso es lo que está pasando con Cristo. Las multitudes que le seguían se están yendo. Cualquiera diría que fracaso de predicador, pero Jesús no les está diciendo que quédense conmigo y como que se los hace más fácil. No, Cristo les dice lo que cuesta seguirlo y lo que significa tener un compromiso con él y la gente se va. Y él no parece importarle. Incluso le pregunta también a sus 12 más cercanos, ¿ustedes también se van? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y aquí Juan está contrastando los judíos que se van, los judíos que se apartan, los judíos que solamente querían la comida y las sanidades y todo esto, con el verdadero creyente que le dice, Señor, ¿y a quién me voy a ir? ¿A dónde iré? Si yo me apartara de ti, ¿a dónde iré? ¿Por qué? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Porque las palabras que tienes tú, la verdad que tú proclamas, no la tiene nadie. O sea, en pocas palabras, no tengo a dónde ir. Soy un esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo sí creo y sé que tú eres el santo, el ungido de Dios. El verdadero creyente, aún ante la proclamación de lo que cuesta seguir a Cristo, ahí está y se queda. El falso, el que solo está buscando el Mercedes, el que solo está buscando que Dios le arregle su matrimonio, que Dios le arregle a sus hijos, que Dios la cure del cáncer, ese se va, porque no le interesa a Jesús. Le interesan los beneficios de Jesús, no Jesús. Pero el cristiano que sabe y cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, dice, ¿a quién iré? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Y Jesús, a los 12 que se quedan, les aclara, y no crean que no sé, que uno de ustedes es un diablo, es un adversario. No crean, así como supe que estos falsos no creían en mí y se iban a ir, ustedes que se quedaron, no crean que me la trago completa. Yo no me trago toda la, o sea, así como que, fíjense que me están engañando y me trago las mentiras. No. Uno de ustedes es un diablo. Yo sé que uno de ustedes es un diablo. Y noten lo que dice acá, yo los elegí a ustedes. Otra vez, el que elige es Dios.
Tú no eliges a Dios, Dios te elige a ti. De acuerdo a la Biblia, tú no buscas a Dios, Dios te busca a ti. Recuerden, todos conocemos porque hasta hay canciones, himnos de la oveja perdida. ¿Quién busca a la oveja que se perdió? El pastor. Jesús es el buen pastor, nos dirá después en Juan. No es como que esta, digamos, oveja que se perdió anda buscando a su pastor, no. Esta se fue lejos del pastor y el pastor fue y la buscó. Dios es quien elige, Dios es quien busca. Y una vez que Dios te elige y Dios te busca, tú crees en él y tú eliges estar con él. Pero como dice Juan, y lo vamos a ver en primera Juan, nosotros le amamos a él. La única razón por la cual tú amas a Dios, la única razón por la cual tú puedes decir yo creo en Dios, la única razón por la cual tú sigues a Cristo es porque él nos amó primero. Si él no nos hubiera amado primero, nosotros no amaríamos a Dios. Entonces, este capítulo es tremendo porque uno enfatiza de manera muy clara la soberanía de Dios en la salvación y también enfatiza la responsabilidad humana ante la incredulidad de los judíos. Y aún de los que se quedan, dice ustedes, uno de ustedes es diablo. Yo los escogí, pero yo sé que uno de ustedes me da traición. Y por la pura misericordia del Señor, sí cumplí el reto, hemos terminado 88 versículos en la clase del día de hoy. Este era un capítulo que no quería partir porque tiene como una continuidad muy clara y no quería como que nos detuviéramos y luego tener que retomarlo la próxima semana, sino quería que fuera todo de jalón. El Señor nos concedió que así fuera. Nos quedamos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan y pregunto si alguien tiene dudas, comentarios, preguntas, inquietudes de todo lo que acabamos de leer. Pues no, todo está claro. No, todo bien. Todo bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces, si no tienen dudas ni preguntas ni nada, voy a detener la grabación. Un momento, por favor. Esto siempre me cuesta algo de trabajo. Un momento.